A continuación, Diplomacia en directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en directo. Muy buenas noches. Me da mucho gusto contar con la presencia de un gran ecuatoriano, gran amigo, un gran señor, Jorge Ortiz, a quien le ha aceptado bondadoso venir acá esta noche con el objeto de abordar sobre la situación que interesa no solamente a los Estados Unidos, a las potencias, a Europa, sino a todo el mundo y por tanto al Ecuador. Nos interesa a nosotros también. Bienvenido, Jorge. Te ofrezco el uso de la palabra con el objeto de que, por favor, abordes esta temática tan delicada que estamos confrontando en estos precisos días entre Israel e Irán. Por favor, Jorge. Gracias, Edwin, por la invitación. Buenas noches. A ver, yo creo que esta guerra entre Irán e Israel era una guerra que iba a ocurrir tarde o temprano, que era inevitable porque las posiciones de los dos países no solamente eran antagónicas, sino finalmente irreconciliables. Los intereses geopolíticos de los dos países son completamente contradictorios. Ambos, obviamente, tienen afanes de cierta posición hegemónica en el Oriente Medio y obviamente pues han tenido una rivalidad que a partir de la Revolución Islámica de 1979, cuando fue depuesta la familia Pahlaví y el Shah, y asumieron los clérigos chiitas que todavía gobiernan 46 años, pues la situación con Israel se fue volviendo crecientemente áspera. Los dos países empezaron a confrontarse cada vez con más constancia y con más rabia. Y por lo tanto la guerra tarde o temprano iba a ocurrir. Sobre todo cuando Irán empezó a avanzar en su programa nuclear. Un programa nuclear que Irán lo ha dicho muchas veces y ha defendido con gran energía esa posición de que es un programa nuclear cuyo único objetivo es la generación eléctrica, un programa pacífico, un programa que no contempla la adquisición de armas atómicas. Sin embargo, por la actitud constante del gobierno de Irán, especialmente por su actitud de impedir que los inspectores de la Comisión Internacional de Energía Atómica revisen con minuciosidad y constancia sus plantas, desde hace muchos años surgió la sospecha de que lo que en realidad quería Irán era dotarse de un arsenal nuclear. Y obviamente Israel sintió que ese arsenal nuclear iba dirigido contra ellos, contra el pueblo judío, contra el Estado de Israel, y desde hace muchos años dijeron, pues ese programa nuclear hay que detenerlo, hay que impedir que Irán llegue a tener armas atómicas. Esa es una advertencia, una admonición que hizo el gobierno iraní desde hace muchos años, y pues en las últimas semanas, cuando hubo informes de la Comisión Internacional de Energía Atómica según los cuales Irán habría superado los niveles de purificación de uranio, de enriquecimiento de uranio necesarios para la generación eléctrica, pues las sospechas de que ese programa tiene fines atómicos, fines militares, se multiplicaron. Y eso derivó el viernes 13 en el ataque israelí, que ha tenido toda la secuencia que conocemos, Edwin. Claro que sí. Ahora, como observadores en el mundo entero, ¿tú crees que somos verdaderamente conscientes de lo que está sucediendo en estos días? Bueno, yo creo que
gran parte de la gente, no, lamentablemente en el Ecuador, los temas internacionales son temas que no le interesan, no le van ni le vienen a la inmensa mayoría de la población que está pues en su lucha diaria por la supervivencia. Pero quienes, como tú y yo y como tanta gente que está informada, sabe que un conflicto internacional puede afectar al mundo entero por lejos que estén los otros países. Y en este caso más, sobre todo porque mucha gente temió, que creo yo que es un temor infundado en este caso, creyó que este conflicto entre Irán e Israel podría ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Yo no veo ninguna posibilidad de que eso ocurra, pero obviamente va a haber repercusiones grandes en el mundo entero. Repercusiones económicas ya se han presentado. En este momento el petróleo está subiendo rápidamente, los mercados de los grandes países están bajando los promedios de las acciones industriales, la economía empieza a preocuparse por una presunta desaceleración, tanto por la caída de los precios de petróleo como por la posible rotura de las cadenas de suministros. Entonces, claro, un conflicto que nos parece lejísimo. Vemos el mapa, Irán, Israel están al otro lado del mundo. Y sin embargo, las consecuencias llegan hasta acá y llegan prácticamente a todos los rincones del mundo. Estamos en un mundo globalizado. Exactamente. Ahora más que nunca debemos ser conscientes de esa realidad, que estamos pues globalizados totalmente, ¿no? Estamos en un momento decisivo para la humanidad, ¿no es cierto? Sí, es un momento decisivo porque hay una creciente interdependencia de los países, ¿no? Lo que sucede aquí repercute en todas partes, lo que sucede en todas partes ocurre aquí. Lo vimos con la pandemia. No, lo vimos con la pandemia, el mundo entero se paralizó, no era un problema localizado, era un problema generalizado. Otras epidemias anteriores, te menciono por ejemplo la peste de Atenas del año 431 a.C., era en Atenas, claro, casi liquida la ciudad de Atenas, murió la mitad de la población, fue el comienzo del fin de la supremacía de la cultura griega, fue la causa fundamental de la derrota de Atenas en su guerra con Esparta, pero estaba localizada a una ciudad amurallada como era en ese momento Atenas. Hoy nada de eso ocurre. Hoy si hay una epidemia, es una epidemia que se vuelve global rápidamente. Y eso pasa con todo. Se inventa en algún lugar algo y a los pocos meses eso se vende en todas partes del mundo. Y obviamente un conflicto político, en este caso un conflicto político, geopolítico y militar, obviamente también repercute en todas partes del mundo. La guerra de Rusia contra Ucrania, la agresión rusa contra Ucrania, terminó afectándonos a todos. Cambiaron los precios de muchos productos, hubo desabastecimientos, hubo disparos de ciertos precios, hubo escaseces, hubo afectación de las cadenas de suministros y el conflicto actual entre Irán e Israel, sobre todo porque ocurre en una región sumamente sensible en cuanto a la provisión de energía por el petróleo, ya está repercutiendo y si dura va a repercutir más y va a repercutir hondamente. Bueno, en Europa principalmente están muy, muy atentos, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? Yo creo que, como tú dices, todo el mundo debería estar con esa preocupación sobre los ojos de esta parte del mundo, ¿no? Y claro, para Israel es significativamente grave porque es el punto focal del problema, ¿no? Claro. Y como te decía, previa a nuestro inicio de la conversación, el papel de las Naciones Unidas, hasta qué punto puede ser decisivo o debería ser importante. Debería ser importante, pero en la práctica va a ser absolutamente irrelevante. Yo creo que lamentablemente para el mundo el multilateralismo está absolutamente en un momento de crisis. Este momento, el derecho internacional, las negociaciones, la mediación de las Naciones Unidas, el papel del Consejo de Seguridad, están absolutamente despreciados. Y creo que ese es uno de los problemas, sí, ¿no? Porque precisamente las Naciones Unidas, cuando fueron creadas en octubre de 1945, era para que sirvan de foro, para que en esos foros, si no se remedien, por lo menos se amortigüen, sí,
los conflictos internacionales, de manera que la gente, antes de tomar las armas, negocie. Exacto. Y que la guerra sea un recurso de última instancia. Lamentablemente, después de 75 años en que, o algo por el estilo, en que las Naciones Unidas tuvieron un papel protagónico como foro de solución o de resolución de conflictos, cayó en la irrelevancia. Hoy, una resolución de hoy del Consejo de Seguridad no le va a hacer caso nadie. No va a tener ninguna incidencia en el desarrollo de los acontecimientos. No va a repercutir en nada en la marcha del conflicto. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas actuales, porque si volviéramos a las mesas de negociaciones, si se rescatara el multilateralismo, si las Naciones Unidas y específicamente el Consejo de Seguridad tuvieran alguna incidencia en los conflictos, posiblemente la conflictividad, valga la redundancia, la conflictividad del mundo bajaría y se concretaría eso de solucionar los problemas mediante conversaciones y no mediante cañonazos. Eso es lo que deberían pensar justamente los miembros de la comunidad. En este caso, las dos partes, es decir, Irán e Israel, tener en cuenta los principios que rigen el comportamiento del hombre, de la humanidad, de los países. Para eso fue creada las Naciones Unidas, con San Francisco. Pero como tú dices, lamentablemente se ha perdido, se ha dejado de lado esto que ha sido pues una suerte de remanso para la humanidad, ¿no? Como debería ser. En fin, hay una preocupación muy grande, todos estamos atentos, no se sabe qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede suceder, porque ante lo que significa una bomba de ese calibre, una bomba atómica, una de estas bombas que utilizan actualmente, pues podría ser el fin del mundo. Claro que sí, y ese es el riesgo, ¿no? Hace pocas semanas, entre abril y mayo, hubo un conflicto fuerte, un roce muy intenso entre la India y Pakistán. La India y Pakistán son dos países que tienen arsenales nucleares. De los 9 países atómicos, 2 están ahí, confluyendo en esa zona y en un lugar crítico que es el norte, donde también confluye el territorio chino, que es la Cachemira. Es una región de aproximadamente 220,000 kilómetros cuadrados, donde están las fuentes de agua de los grandes ríos asiáticos. Entonces es una zona muy codiciada por eso, porque ahí están las fuentes de agua. Y hubo un conflicto, parece que un grupo radical islámico, o protegido, o por lo menos no perseguido por el gobierno de Pakistán, cometió un atentado terrorista en la India, mató a 26 personas, 25 de las cuales eran indias, el 26º era bengalí, y obviamente pues la India ardió, hirvió de ira, porque sabía que el ejército pakistaní había sido contemplativo con ese grupo que se llama exactamente así, el ejército de Mahoma. Y hubo intercambio de disparos, ¿no? Se atacaron, se lanzaron misiles recíprocamente, pero ambos procedieron con una actitud de contención. Atacaron lo suficiente como para devolver el golpe, pero evitando incendiar el mundo. Se supo que hubo llamadas a los gobiernos de los dos países por parte de líderes mundiales, pidiéndoles contención, y lo lograron. Es decir, cuando se conversa se pueden evitar problemas. Si no ocurría eso, a lo mejor pues Pakistán atacaba, India atacaba, y en ese intercambio de misiles iba escalando el asunto y podía terminar en una guerra atómica que hubiera afectado obviamente a la humanidad entera. Pero se conversó, y esa conversación evitó una guerra. Lamentablemente, no siempre se conversa. En el caso de Irán con Israel, el diálogo, la conversación está rota desde hace muchos años. No hay absolutamente ningún diálogo. Y desafortunadamente los esfuerzos pequeños e inconstantes que ha habido para que alguien opere de mediador han fracasado. Tanto Irán como Israel tienen posiciones radicales y en cuanto a su relación bilateral. Y entonces derivó en lo que derivó.
en una guerra que por sus características no se va a extender, no tiene posibilidades de convertirse en un conflicto mundial, pero sí va a tener repercusiones económicas por lo que decíamos antes, porque esa zona, el Oriente Medio, el Estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, son zonas claves para el abastecimiento de energía en el mundo. El precio del petróleo se va a disparar y eso repercutirá en los precios de prácticamente todos los productos en prácticamente todas partes. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo ves? ¿Qué posibilidades hay de algún arreglo, alguna mediación, alguna reacción de una de las partes? Este momento no veo ninguna. Yo creo que Israel evidentemente tiene una superioridad tecnológica sobre Irán aplastante. Irán está en un proceso revolucionario desde hace 46 años y ha sido un proceso tumultuoso, turbulento, caótico. Irán es una sociedad pues, que no ha tenido un remanso, que ha vivido agitada desde que los clérigos chiitas llegaron al poder en 1979. Y obviamente eso ha hecho que ese país, que fue pues el gran imperio persa de Ciro, de Darío, de Jerjes, de Artajerjes, de esos grandes reyes persas, hoy es un país en conflicto, es un país turbulento. Y frente a ese país turbulento, desordenado, caótico, está el pequeño Israel, que sabe que si pierde una guerra, las habrá perdido todas, porque el pueblo judío será sacado de Palestina, como ocurrió en el siglo I, cuando el Imperio Romano ocupó Jerusalén y prohibió a los judíos vivir, a los judíos que seguían en la ortodoxia judía y a los judíos que se habían cristianizado. Les prohibió vivir en Jerusalén y tuvieron que desperdigarse por el mundo y así estuvieron 19 siglos. Ellos saben que les volvería a pasar lo mismo si pierden una guerra. Entonces están perfectamente preparados. Lamentablemente hoy tienen al frente un señor, Benjamín Netanyahu, que es además un hombre guerrerista, es un hombre agrio, es un hombre que además tiene graves problemas internos porque tiene casos, denuncias severas de corrupción. Y él sabe que el día que pierda el poder puede perder hasta su libertad. Y entonces está obstinado en mantener a Israel en estado de guerra indefinidamente. Y entonces, pero primero hizo lo que hizo en la Franja de Gaza por culpa de Hamás, no cabe duda, fue una respuesta, pero ha prolongado el conflicto mucho más allá de lo necesario. De la Franja de Gaza lo llevó a Cisjordania, después empezaron las incursiones en el Líbano, ahora ha llevado el conflicto con Irán. Es decir, claro, por el otro lado está el gobierno del ayatolá Ali Jamenei, que es un gobierno radical. Y entonces, pues, entre dos radicales es difícil que haya el más mínimo gesto de acercamiento, de disminución de las tensiones. Sí. Ahora, este otro elemento que también vale la pena tenerlo presente es la existencia del hijo del Shah, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que avance esta situación del hijo, que pueda regresar, que haya una apertura en ese sentido y que vuelva a tener esa situación Irán? Lo veo prácticamente imposible. La dinastía Pahlaví, la dinastía que cayó en 1979, no fue una dinastía particularmente querida por su pueblo. Había tenido Irán un gobierno, el de Mossadegh, que había pretendido nacionalizar el petróleo porque consideraba que las empresas, sobre todo británicas, que manejaban el petróleo del Irán, le dejaba a Irán monedas mientras ellos se llevaban toneladas de billetes. Y lo que intentó Mossadegh es eso, una nacionalización que le permita a Irán tener mejores ingresos. Ahí fue derrocado. Evidentemente intervinieron los servicios secretos occidentales y ahí el Shah de Persia, Mohammed Reza Pahlaví, adquirió todo el poder. Pero no era un emperador querido. Él intentó hacer un esfuerzo por modernizar la sociedad iraní y logró algunos avances significativos, pero nunca fue especialmente querido. Cuando fue derrocado, nadie levantó la voz. Y creo que 46 años después
piense alguien en restaurar la monarquía, resulta difícil. Yo creo que si cae, que sería deseable, el régimen radical revolucionario islámico, lo ideal sería que Irán avance hacia una democracia representativa, una democracia moderna, o presidencialista o parlamentaria, pero una democracia en que sea esa inmensa clase media y además culta que tiene Irán, la que domine, y no simplemente una familia real. Sí, de acuerdo, sí, en realidad un país muy, muy importante en esa región del mundo, ¿no? Siempre lo fue. Y ahora entonces yo creo que sí hay también un sentir de la población iraní que quiere una apertura. Sí. Quizás una democratización a su manera, pero que se acabe este régimen, ¿no? Sí, claro. Hay el sentimiento. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque evidentemente en pleno siglo XXI, claro, es difícil pedirle a toda una población inmensa, y en Irán hay 90 millones de habitantes, que sigan viviendo en las tinieblas medievales, siguen viviendo en el obscurantismo. Ellos se quedaron como se quedó gran parte del Islam, gran parte, no todo el Islam, gran parte del Islam en la Edad Media. La religión islámica, pues fundada por Mahoma, decidió, o digamos, llegó a la conclusión de que Mahoma era el último de los profetas, le llaman el sello de los profetas, y que toda la revelación divina había terminado con Mahoma. Mahoma murió en el año 632, y entonces, a partir de entonces, o sea, desde entonces, no ha habido ninguna adecuación, ningún acercamiento a los tiempos por parte del Islam más duro, más conservador, más tradicional. Y entonces, claro, muchas cosas en el Islam se quedaron en el año 632, congelados en el año 632. Y eso ha impedido que los países musulmanes logren insertarse plenamente en la modernidad. En los últimos años ha habido intentos interesantes por parte de algunos países árabes por superar esa dependencia de las, o sea, dejar de ser teocracias. Algunos lo han logrado, y hemos visto países árabes que son hoy ultramodernos, con sus poblaciones educadas en universidades de primer nivel del occidente capitalista, pero todavía hay lugares como Afganistán, donde están los talibanes, o Irán, donde están los clérigos chiitas, donde siguen primando algunas formas de ver el mundo impropias del siglo XXI. Egipto, por ejemplo, fíjate cómo ha avanzado y se ha mantenido en una situación de desarrollo, ¿no? Hacia adelante, europeizándose, si se quiere decir también. Me refiero a Egipto, ¿no? Claro. Bueno, tú como embajador que fuiste en Egipto, lo conoces esa sociedad muy a fondo. En comparación con otros países vecinos, por ejemplo, llevan la delantera, desde luego, en muchos sentidos. Claro. Y yo creo que en Arabia Saudita, en los Emiratos, hay un afán de modernización muy significativo, de no perder su religión, sus ideas, sus trayectorias, pero modernizando a la sociedad, permitiendo que de alguna manera que se crezca una clase media vigorosa, culta. Así es. No es el caso de Irán, donde vemos que el poder lo tiene un grupo de religiosos radicales, enemigos de la modernidad, amparados por una guardia revolucionaria que supuestamente en defensa de la fe sale a las calles a hostigar a la gente, y si una mujer no está cubierta hasta las últimas consecuencias, pues la persiguen, la agreden en la calle, la enjuician, como pasó con esa chica kurda, Masha Amini, que incluso la mataron, ¿no? Y que generó una ola de protestas en Irán, que demostró que en Irán hay descontento. Lo que pasa que ese descontento está frecuentemente opacado por el miedo a esa represión furiosa de la Guardia Revolucionaria. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Con el ofrecimiento de continuar. Cuando quieras, Edwin. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,